Damos muchas gracias a Dios que pues ya nos vamos perfilando al final del año. El Señor ha sostenido a su iglesia, nos ha permitido estar aquí en su casa de oración. Y hoy vamos a considerar este tema, ayúdanos. Vamos a orar y a pedir la bendición de Dios. Señor, tú dijiste, Padre, que sin Cristo nada podemos hacer. Y es así, Señor. Sin ti nada somos, sin ti nada podemos hacer. Y en este momento, cuando abrimos tu palabra, queremos, Señor, que nos guíes, ilumines nuestro pensamiento, nos des enseñanza para gloria de tu nombre. Ayúdanos a confiar en ti, Señor, sabiendo que tú eres el que nos hablas a través de esta palabra. No es el hombre, eres tú hablando, Señor, a nuestra vida a través de las Escrituras. Te rogamos tu bendición y la dirección de tu Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares. La historia de hoy, en este segundo libro de las Crónicas, capítulo 20, comienza con un gran peligro. Ya se dieron cuenta, ¿verdad? Con una amenaza de una invasión, pero concluye con una alabanza. Comienza así la historia, pintando las cosas de una forma muy dramática, con un problema muy grande, muy serio, la invasión de un ejército que supera por mucho al pueblo de Dios. Al rey Josafat y sus ejércitos se ven disminuidos, se ven menguados ante esta amenaza. Llega al rey Josafat la noticia de esta invasión de una forma repentina. Creo que ningún problema pues nos anuncia su llegada, ¿o sí? Creo que no, hay cosas que nos suceden de la noche a la mañana, como en este caso lo que estamos aquí leyendo en 2 de Crónicas 20, la invasión de este ejército, donde no hay un anuncio, donde no hay un antecedente de que estos ejércitos se aliaran para venir en contra del pueblo de Dios. Y creo que así son las malas noticias, no creo que así son los males, son repentinos y pues también son inevitables, ¿no? Cuando llegan hay cosas que tú y yo ya no podemos hacer, ¿no? Enfermedades, problemas, situaciones difíciles. Hay circunstancias que nosotros vivimos en los que ya no podemos hacer nada, así literal. No podemos hacer nosotros ya nada. No hay nada que hacer. Y bueno, la historia de esta tarde pues nos invita a ver qué es lo que podemos hacer cuando ya no hay nada que hacer, aparentemente. Decía yo que así son los males en la vida de nuestra existencia. No nos avisan, no anticipan su llegada a nuestras vidas, y cuando nosotros menos nos imaginamos, pues hacen su aparición, y así es el caso del rey Josafat, quien se ve impotente ante esta situación. ¿Qué está sucediendo? Bueno, vamos a leer el versículo 1. Dice que pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y los hijos de Amón, son dos pueblos, amonitas, moabitas, y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat, el rey de Judá, para hacerle guerra. Hay una ventaja de los ejércitos que pretenden hacer guerra, que quieren invadir el territorio del pueblo de Dios, de 3-1. Díganme ustedes qué posibilidad tiene el rey Josafat. Pues muy bajas esperanzas, ¿no?, de poder enfrentar esta batalla. Cuando nosotros nos vemos superados por los problemas, por las enfermedades, por las crisis, por cualquier cosa que llegue a nuestra vida para afectarnos, y nos veamos en desventaja, cuando nosotros sintamos que no podemos hacer nada, esta historia nos muestra que tenemos todavía, no pensando en que sea la última opción, sino en la mejor opción: pedir ayuda. Pedir ayuda. Creo que esta es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender de las situaciones adversas en nuestra vida. Cuando tú ya no sabes qué hacer, cuando tú has agotado todos tus recursos, todas tus posibilidades,
Cuando al final tú te das cuenta que eres frágil, que no tienes posibilidades, ¿qué hay que hacer? Pedir ayuda. Y creo que de las circunstancias adversas tenemos que aprender algo, y es precisamente esto: darnos cuenta de cuán frágiles y cuán débiles somos nosotros los hombres. Porque no somos poderosos como algunos piensan que son poderosos, porque no somos tan fuertes como algunos piensan que tienen poder. Hay circunstancias en la vida que llevan al hombre a revelarle su debilidad, su fragilidad, su impotencia. Y creo que esta es una de estas historias que nos muestran esto. Como Josafat, siendo un rey, nosotros pensamos en un rey, un hombre que tiene un ejército a su disposición, un hombre que gobierna, un hombre de autoridad, pero que cuando ve el peligro se da cuenta de esa fragilidad. Y entonces ahí es donde vemos que las circunstancias adversas al final nos sirven de algo. La enfermedad que tú puedas tener, el problema que tú puedas tener, al final va a servir de algo, darte cuenta de que necesitas ayuda. Darte cuenta de que eres frágil o de que somos frágiles y de que forzosamente necesitamos de alguien superior para poder ayudarnos. Esto es lo que aprendemos en esta historia. Entonces, en los problemas, las circunstancias difíciles de la vida, porque todos las enfrentamos, no hay ni uno que no enfrente situaciones graves que causen angustia en nuestras vidas. Nadie está exento de ello. El mismo Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción, y tú y yo estamos en el mundo y algún día tendremos que pasar por aflicción, querramos o no querramos, o quizás ya pasamos por ella. Y espero que nos hayamos dado cuenta de esto que acabo de mencionar, de que somos frágiles, de que necesitamos pedir ayuda y de que finalmente si creíamos que teníamos algún poder, en realidad nosotros no lo tenemos, ¿no? Ayúdenme contestando esta pregunta: ¿quiénes al final no piden ayuda? ¿Habrá gente que no pida ayuda? Y si los hay, ¿quiénes son los que no piden ayuda? Aún en los problemas, la gente orgullosa. La gente que dice: yo no necesito de nadie. Yo no sé cómo, pero yo voy a salir de esta, ¿no? Yo sé cómo me las arreglo. Oye, permíteme ayudarte. No, yo no necesito ayuda. Hay gente que así, gente soberbia, permítame ayudarle, ¿no? Y lo vemos pues a veces hasta en situaciones cotidianas. Alguna ocasión, por querer ser caballeroso, va bajando una señora del camión, una señora ya de edad, ya grande, y amablemente me acerqué a ella, con todo respeto, a decirle: ¿me permite? ¿Y qué creen que me dijo? Y dije: ándele, por andar de ofrecidote. Dije: ándele. De verdad yo pensé que la señora, y creo que sí la necesitaba, pero no me permitió ayudarle. Hay gente que aunque sabe que necesitan la ayuda, de verdad, y les dije, en cosas cotidianas como esto que yo les acabo de platicar, permítame ayudarle. De verdad no me insultó, porque yo creo que se detuvo, pero de verdad con una actitud tan grosera. Desde entonces ya no ofrezco, no es cierto. No, cuando podemos ayudar, ayudamos, y la gente que es consciente dice: sí, necesito ayuda, ¿no? Hay gente que ni siquiera hay que ofrecerla, hay gente que pide la ayuda. Yo, si no puedo caminar, me cuelgo del brazo de alguien, bueno, no estoy hablando de mí, y me apoyo porque yo sé que necesito la ayuda. Hay gente que reconoce que necesita la ayuda, sí, nuestra hermana, y se acerca. Necesitamos ayuda, pero la gente soberbia piensa que no la necesita. ¿Quiénes otros no necesitan?
Bueno, creen que no necesitan ayuda. Los tontos. Es una insensatez, es una tontería pensar que no necesitamos ayuda. De verdad. Pensar que no, por más quien tú creas que eres, déjame decirte que algún día necesitamos ayuda. Todos la necesitamos en algún momento. Dice el versículo 3 que el rey Josafat, estoy en 2 Crónicas 23, que el rey Josafat, ante esta noticia de que venía una grande multitud de la otra parte de la mar, de la Siria, y que ellos ya estaban acercándose a su territorio, dice que él tuvo temor. Josafat siente miedo de esto que está aconteciendo, de esta situación que le está causando, pues este miedo. Él siente que la invasión es algo inminente. Ya están los pueblos unidos para invadirlo, para venir a su territorio, y es este momento cuando Josafat siente miedo. Pensaba yo en esto, dije, bueno, es un rey. A lo mejor alguien esperaría que su reacción fuese la de un rey, ¿no creen? Ante la invasión, le dicen, vienen los amonitas, los moabitas, se han juntado con los del otro lado de la mar, vienen los de Siria, se han unido estos ejércitos, vienen a invadirte. ¿Cuál sería la reacción que se esperaría de Josafat? Llámenle a más soldados, tráiganse ¿cómo se llaman? Los soldados que, bueno, por ejemplo, aquí los que hacen el servicio militar y quedan, ¿cómo se llaman? Reservas, ¿no? Reservas, gracias. Se me está olvidando la palabrita. Las reservas, llámense a todas las reservas. Uno esperaría que esa fuera la actitud de Josafat. Vienen 3 ejércitos, llámate a todas las reservas. Mayores de 18 años, todos reclútalos al ejército, provéeles de armamento, que tomen lo que puedan, vamos a defendernos. Alguien pensaría de esta manera, y sobre todo porque Josafat tiene miedo. Pero ¿qué hace Josafat? Se pone a orar. Y yo decía, bueno, a ver, ¿qué médico cuando tiene una situación difícil dice, vamos a orar? ¿Qué abogado cuando ve un problema serio dice, vamos señores, vamos a orar? Y yo dije, sí los hay, porque esa es la actitud de los creyentes. Si un médico es creyente, él va a decir, esto está difícil. Yo a lo mejor no me siento tan capaz, pero voy a pedir la bendición de Dios. La reacción de Josafat es la reacción de un creyente, de un hombre que cree en Dios, que sabe de Dios, que sabe quién es Dios, que sabe lo que puede hacer Dios, aún en los momentos y en las circunstancias más complicadas de la vida. La Biblia dice que para Dios ninguna cosa es imposible, y lo que para los hombres es imposible, para Dios sí es posible. Entonces, si hay un médico que cuando siente que no puede o cuando cree que no puede y no está superando su conocimiento, hay gente que dice, es un médico cristiano que dice, yo voy a orar, confío en Dios y Dios me va a ayudar. Esos son los casos. Cuando los casos son tan difíciles, solamente los creyentes, solamente los hijos de Dios van a reaccionar de esta manera. Porque los no creyentes, si Josafat no fuese creyente, hubiese hecho eso, la actitud de cualquier rey, de cualquier nación. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú y yo reaccionamos de una manera diferente ante los problemas de la vida, ante las dificultades, ante las enfermedades, ante los diagnósticos. Nosotros tenemos que reaccionar de una manera diferente a como reacciona la demás gente. Si bien los problemas, las dificultades, las situaciones adversas son inevitables, hermanos, nosotros tenemos que reaccionar de una forma diferente.
¿O acaso nosotros no estamos expuestos a un diagnóstico grave? Que nos digan, oiga, usted tiene cáncer. ¿Qué harías tú si ese fuese tu diagnóstico en X tiempo? ¿Qué harías tú en una situación así? En un diagnóstico grave. O a lo mejor ya pasaste por esto. Dime qué hiciste. Clamar a Dios. No hay otra actitud, no hay una conducta más coherente en un creyente ante los problemas difíciles de la vida, más que hacer lo que hizo Josafat. Sí, está por un lado, fíjense en el versículo 3, su comportamiento humano, vamos a llamarlo así. Reaccionó con miedo, pero después de su miedo, supo perfectamente lo que tenía que hacer, a dónde ir y qué pedir. Fue con Dios, oró, convocó ayuno y dijo, esto es lo que vamos a hacer. Y yo me atrevería a pensar que Josafat dijo, y que sea lo que Dios quiera. Así que cuando tú y yo pasemos por una situación así difícil en nuestra vida, que no estamos exentos, ¿qué tenemos que hacer? Lo que hizo Josafat. Clamar a Dios, pedir ayuda, esperar en Él y lo que Dios quiera. Porque dice la Biblia, el apóstol Pablo lo dice a los romanos, porque al final si nosotros vivimos o si morimos, somos del Señor. Si vivimos o si morimos, somos nosotros del Señor. Y entonces Josafat nos enseña a hacer lo correcto, la conducta de un creyente ante las situaciones difíciles de la vida, ¿sí? Cuando el temor nos invade, cuando las circunstancias amenazan con llegar a nuestras vidas, todas las circunstancias adversas, creo que el mejor remedio es orar, ¿sí? Josafat no pensó en una estrategia militar, no solicitó reforzar al ejército. Josafat se pone a orar y ayunar, porque el Señor Jesús lo enseñó, dijo que aún los casos más difíciles, los más complicados, con oración y con ayuno. ¿Sí? Cuando los apóstoles tuvieron por ahí una situación que no pudieron resolver, ustedes saben a qué me refiero, la liberación de un endemoniado, cuando ellos no pudieron resolver esa situación, el Señor Jesús les dijo, mira, este género no sale sino con oración y ayuno. Y eso es lo que está practicando precisamente Josafat, orar y ayunar ante esta situación de peligro. Así que entonces, cuando nosotros no sepamos qué hacer, porque tenemos miedo, orar a Dios y pedir ayuda, creo que es la mejor cosa que podemos hacer en ese momento. Cuando tú evalúes tus recursos y veas que no tienes posibilidad, cuando reconozcas tu fragilidad, ese es el punto y el momento cuando tienes que ir a nuestro Dios. Dice versículo 5 que púsose Josafat, 4, dice, juntáronse los de Judá para pedir socorro a Jehová, pedir ayuda. Ya mencionamos, y creo que no terminamos de decir, ¿quiénes son aquellos que no piden ayuda? La gente soberbia, la gente tonta, la gente que piensa que no necesita ayuda. A ver, ¿es malo pedir ayuda? No. Y finalmente cuando alguien la necesita y no la pide, pues hasta hay un refrán popular, ¿no?, que dice que el que no habla, pues Dios no lo escucha. Cuando alguien pide ayuda, en este caso pedirle ayuda a Dios, no creas que Dios va a cerrar sus oídos a tu clamor. Yo no veo en ninguna parte de la Escritura alguno que haya clamado a Dios pidiéndole ayuda y que Dios no lo haya socorrido. Yo no veo a ninguno, ¿no? Pedro cuando bajó de la barca para caminar sobre la mar, cuando vieron al Señor que venía y Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo baje, que yo vaya a ti. Pedro comienza a caminar, en los primeros pasos él se hunde y cuando él clama le dice al Señor, Señor, ayúdame.
Aun cuando después el Señor le dice: Pedro, ¿por qué dudaste? Ya estabas caminando. ¿Por qué dudaste? Dios no lo dejó. Cuando Pedro clamó a Dios y le dijo: Señor, ayúdame, trabó de él, lo levantó. Y yo he hecho andar mucho mi imaginación, porque no sé por qué me imagino a Pedro gordo o fornido por lo menos. No sé por qué me lo imagino así. Y el Señor, y es más, Pedro, me atrevería a pensar que era más grande de edad que el Señor Jesús. Son de las cosas que a veces yo me imagino, perdón por el yo, pero yo me imagino que era más grande de edad y era más pesado, ¿no? Pero cuando clama al Señor, la fuerza, más bien me enfoco en la fuerza, ya en esos datos curiosos que yo les comento de mi imaginación o de mi morbosidad mental. La fuerza con la que sujetó a Pedro y que lo haya levantado, porque dice trabando de él. Yo no sé si lo trabó de su brazo, si lo trabó de la nuca, de la ropa, pero el Señor lo soportó y todavía lo llevó a la barca y los dos estuvieron a salvo. O sea, esos detallitos que yo me imagino, pero bueno, estamos en el punto que ninguno que le diga a Dios: Señor, ayúdame, Dios lo ignore. Sobre todo si lo hace con sinceridad de su corazón. Sobre todo si lo hace reconociendo dos cosas, porque aquí hay dos cosas. Josafat le dice a Dios, versículo 6, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú el Dios en los cielos y que te enseñoreas en todos los reinos de las gentes? ¿No está en tu mano tal fuerza y potencia que no hay quien te resista? Esto es, que nadie te sobrepase en tu fuerza. Señor, yo sé quién eres tú. Cuando nosotros pedimos ayuda así: Señor, yo sé quién eres tú. Eres el soberano del cielo y de la tierra. Te enseñoreas de todos los reinos de las gentes. En tu mano está tal fuerza y tal poder que nadie puede superarte. O como le dice David en el libro de los Salmos: tú eres grande y hacedor de maravillas, tú solo eres Dios. Yo sé quién eres, Señor. Y a ti te pido que me ayudes, reconociendo primero quién eres tú. Y después, reconociendo quiénes somos nosotros. En este caso le dice el rey Josafat y le dice el pueblo a Dios. Versículo 12, Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Dice, porque nosotros no hay fuerza. Entonces aquí están las dos cosas que yo menciono. Reconocer cuando pedimos ayuda quién es Dios y quiénes somos nosotros. Aquí el pueblo le está diciendo, en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud. ¿Qué le están diciendo? Señor, no tenemos posibilidades. Sin ti, Señor, estamos perdidos. Somos tu pueblo, somos tus hijos. Nosotros, dice, en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud. Están reconociendo su debilidad, ¿sí? Y ese es el punto al que los soberbios no llegan: reconocer que necesitan a Dios, que necesitan ayuda, que son débiles, que son frágiles, ¿no? Dice, contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Y también reconocen, dicen, no sabemos lo que hemos de hacer. No sabemos qué vamos a hacer. Entonces, reconocen a Dios, pero también se reconocen a sí mismos y dicen, nosotros no tenemos posibilidad, nosotros no podemos hacer nada. Mira, hace un momento cuando yo oraba y decía, repitiendo las palabras que dijo el Señor Jesús, que le dice a sus discípulos en San Juan capítulo 15, separados de mí, nada podéis hacer. Les está dejando en claro cuán débiles y cuán frágiles son. Y recordaba también las palabras que le dice el Señor a Pablo cuando ese aguijón que tenía en su carne, por el cual había orado a Dios y le había dicho, Señor, quítame esto. Y Dios le dice, mira, no te lo voy a quitar. Dice, 3 veces he orado, la respuesta es la misma, bástate mi gracia, porque mi poder, mi fortaleza en tu debilidad se perfecciona. Tú vas a conocer mi poder y mi fortaleza a través de esa debilidad. Yo te voy a sostener, yo te voy a ayudar, yo voy a estar contigo. Le está diciendo Dios.
Y Pablo tuvo que aprender a confiar en Dios. Dice él mismo, y para que mi carne no se vuelva a exaltar y para que no me vuelva yo a sentir grande e importante, Dios me dejó ese aguijón. Parafraseando las palabras que leemos nosotros en la Escritura. Nosotros los creyentes tenemos que aprender a reconocer entonces que solamente Dios tiene el poder y la fortaleza para poder ayudarnos. Hermanos, si algún día pasamos por una situación tan grave, déjame decirte, cuando reconozcamos que si Dios no sana, no hay nadie que lo pueda hacer. Que si Dios no te ayuda, no hay nadie que pueda abogar por ti. Cuando lleguemos a ese punto, estaremos aprendiendo a confiar plenamente en nuestro Dios. Y creo que de esto es lo que se trata, esta historia. De aprender a confiar en Dios aún cuando no veas ninguna posibilidad. Aprender a confiar en Dios cuando tú te has dado por vencido antes de que comience la batalla. Cuando tú te has reconocido débil y frágil y que no sabes qué hacer. Ese es el momento cuando tienes que pedir ayuda a nuestro Dios. Ahora la pregunta es, ¿y por qué Dios nos ayuda? ¿Dios tiene la obligación de ayudarnos, acaso? ¿Por qué nos ayuda Dios? ¿Por qué tendría Dios que ayudarnos en esos momentos de enfermedad severa, de un problema bastante serio? ¿Por qué tendría Dios que ayudarnos? O si ya pasaste por esto, ¿por qué crees que Dios te ayudó? ¿Por qué? Por misericordia, por amor, porque Él cumple sus promesas, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Simplemente por eso. Mira, si tú piensas que Dios nos tendría que ayudar porque nos los merecemos, no, ni siquiera es porque seamos sus hijos. Alguien pensaría, pues porque somos sus hijos, más que porque somos sus hijos, Dios nos va a bendecir, nos va a cuidar, nos va a ayudar cuando se lo solicitemos, porque Él es bueno, dice el libro de los Salmos. Porque tú eres bueno, Salmo 9:1, porque para siempre es tu misericordia. Simple. No por quiénes somos, no por qué mérito tengamos, ¿sí? No por lo que hagamos, sino solamente porque Dios es bueno. De hecho, Josafat lo que hace es confiar en la promesa de nuestro Dios. Dice el versículo 8, dice, y ellos han habitado en ella, está hablando de Tierra Santa, dice, y han edificado en ella un santuario a tu nombre, diciendo, y está citando las palabras que Salomón, en la oración de Salomón cuando se consagró el templo, dice, si mal viniere sobre nosotros, o espada, o castigo, o pestilencia, o hambre, dice, nos hemos de presentar delante de ti en esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y de nuestras tribulaciones clamáramos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás. Está tomando la promesa de Dios. Dios, tú dijiste que nosotros viniéramos cuando estuviésemos en peligro, que viniéramos a esta casa, que oráramos delante de ti y tú nos ibas a salvar. Lo que le está diciendo es, Señor, cumple tu promesa. Yo lo creo, yo sé que tú lo vas a hacer. Y vean la efectividad de la fe en los problemas. Porque si alguien no mezcla la fe cuando tiene sus problemas, sus circunstancias difíciles, difícilmente va a poder pedir ayuda a nuestro Dios. Dios entonces nos ayuda solamente por amor a su nombre, porque Él es bueno, porque Él cumple sus promesas. Josafat se toma de la promesa de Dios y con ello va a comprobar que Dios, hermanos, es fiel y es verdadero. Entonces aquí está la reacción de un creyente, de un hijo de Dios ante el peligro, ante la debilidad, ante los problemas, ante la adversidad, ante los ataques del enemigo. Nosotros tenemos un refugio. Nosotros tenemos a quien acudir en los momentos más difíciles de nuestra vida. Dice el Señor en un texto muy conocido, Jeremías 33:3, tú clama a mí
y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Así que lo que tú pienses que es dificultoso, problemático, grande, severo, para Dios no es problema. El problema es cuando nosotros no le creemos. Pero el Señor nos invita y dice: tú clama a mí. La oración no solamente nos consuela, nos anima, nos fortalece, sino que nos equipa para la batalla. Dios le dice a Josafat: mira, no te preocupes. Al día de mañana tú vas a descender contra esos ejércitos. Estoy en el versículo número 16. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y allá los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Dios ya sabe anticipadamente lo que va a suceder el día de mañana. Así que el problema que tengas hoy, la enfermedad que tengas hoy, el Señor ya sabe lo que va a suceder mañana y ya tiene la respuesta. Le dice el Señor: no habrá para qué ustedes tengan que pelear en este caso. Dice: ustedes esténse quietos, paraos, estad quedos y ved la salvación o la salud de Jehová con vosotros. Oh Jerusalén, oh Judá, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, que Jehová será con vosotros. Jehová será con vosotros el día de mañana. Así que, hermano, hermana, confiemos en Dios. El Señor dice: tú no tienes que meter las manos. Estad quietos, dice Dios, y sepan que yo soy Dios. Seré engrandecido, ensalzado entre las gentes. Si dejas actuar a Dios en tus problemas, en tus necesidades, en tus circunstancias adversas, verás que lo imposible con nuestro Dios se hace posible. Que el Señor bendiga nuestras vidas. No estamos exentos. ¿Qué tenemos que hacer ante los conflictos? ¿Qué tenemos que hacer ante las situaciones adversas? La reacción de los creyentes, de los hijos de Dios, es pedir ayuda. Clama al Señor, el Señor está presto para ayudarte y para socorrerte. No nos va a dejar, no nos va a abandonar por amor a su nombre. Que así sea. Amén.